Espíritu Santo. Amén. Amén. Abramos nuestro retiro, nuestro momento, con la invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, lo que debo escribir, para procurar vuestra gloria, el bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento y fortifica nuestra voluntad. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. No nos dejes caer en tentación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mueren ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, las comunidades eclesiales de base se encomiendan profundamente a ti. Ilumina nuestros pasos, así como anunciaste el Evangelio a tantas personas, así como fuiste pasando de aldea en aldea, anunciando la buena noticia, así como fuiste leyendo la necesidad de cada persona y entraste en cada corazón. Humildemente te pedimos que llegues a todos y cada uno de nosotros, a quienes integramos las comunidades eclesiales de base. Permítenos renovarnos interiormente. Permítenos acoger tu palabra. Permítenos sentirnos llamados por ti. Permítenos sentirnos enviados por ti. Ayúdanos a ser esos discípulos misioneros que necesita nuestra sociedad y permítenos siempre renovarnos en tu presencia. Que tu nombre llegue a nuestras vidas. Que tu nombre ponga en nuestros corazones la fuerza de tu espíritu. Que tu nombre nos acerque cada vez más a nuestro Dios Padre y con él a la gloria del cielo. Permítanos comprender que todo lo que estamos haciendo y viviendo, todo es para gloria tuya. Por eso, Señor, danos luz y danos vida. Danos esperanza y regálanos tu paz. Y con la fuerza del amor, permítenos siempre acercarnos más y más a ti. Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, Por los por los siglos de los siglos. siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy Amén. bien. Lo primero, bienvenidos a todos. Vamos a poner una dinámica sencilla en un momento, 30 minutos que voy a compartir con ustedes. Entonces, voy a dar 30 minutos y abrimos unos minutos. Si hay alguna inquietud, si hay alguna pregunta, me pueden preguntar lo que ustedes deseen, sin problemas. Al fin y al cabo somos la arquidiócesis de Medellín y necesitamos lo más importante y es la razón de nuestros encuentros, de nuestros retiros, de nuestros procesos de formación, de toda reunión que se tenga. El objetivo es articularnos con un mismo pensar y con un mismo sentir. Por eso, si hay alguna inquietud o pregunta, también al final lo pueden hacer. Tenga que ver con el tema
o tenga que ver con las comunidades eclesiales de base. Entonces vamos a empezar con algo muy sencillo. Vamos a trabajar la mano derecha primero. Trabajar la mano derecha es acérquese a su computador y apague su sonido, y entonces así ya comenzamos. Primer ejercicio, mano derecha, computador, micrófono, cierro. Muy bien. Segundo trabajo, que es mucho más agradable, y lo tenemos también para las clases y nuestras ponencias. A la derecha hay una camarita, abra la cámara, veámonos los rostros. Y entonces así yo ya puedo ver si están desayunando, tomando cafecito como Ignacio, y nos conectamos. Excelente. Porque esta plataforma Zoom nos resiste inclusive la imagen. Y así Lucila ya la abrió también. Muy bien. Se los agradezco en el alma. Ruth, la suya sí la puede apagar. Esa sí está muy bien. Ruth, estás en el centro de toda mi pantalla. Qué bueno. Excelente. Se me volvió a perder Ruth. Ya está allá. Bueno, entonces, la charla que les quiero dar. Ruth, se te apagó tu cámara otra vez. Excelente. Dios te pague. Este saludo o charla que les quiero dar está dividido en 7 puntos. El objetivo de esta charla, como ya se los dije, es articularnos en un mismo pensar y en un mismo sentir por amor a la iglesia. Es el objetivo de esta charla. Articularnos en un mismo pensar y en un mismo sentir por amor a la iglesia. Comienzo con un referente espiritual. Primer punto, la espiritualidad de quienes integramos las comunidades eclesiales de base. El día de mañana, en la tarde, a las 6 de la tarde, el señor arzobispo tendrá en la Catedral Metropolitana la Eucaristía, vísperas de Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de nuestra arquidiócesis de Medellín. Nos muestra que la Santísima Virgen María es un referente no solo de nuestro pueblo, sino también de América Latina y del mundo entero. Y es muy valioso para todos nosotros ver cómo desde esa realidad de la Santísima Virgen María, nosotros tenemos una iglesia madre, una iglesia mamá, una iglesia intercesora, una iglesia que recoge toda la fuerza y toda la realidad de Dios por el bien de cada uno de nosotros. Entonces la Virgen María, en la pedagogía salvífica de Dios, nos presenta 4 atributos que para nosotros son cruciales. El primer atributo es la mujer que camina en los tiempos de Dios. Para mí eso es muy valioso. A la Virgen María no se le dio ninguna inducción sobre quién era Dios o para qué de Dios. Ella se mueve en los tiempos de Dios. Para nosotros eso es muy importante. Es saber que desde el momento mismo en que nosotros nos levantamos, nos estamos moviendo en los tiempos de Dios. Y eso nos hace un llamado a depositar toda nuestra confianza en Dios. Si yo me levanto y en el transcurrir del día todo lo mío se mueve en la dinámica del tiempo de Dios, ¿a qué le tengo miedo? ¿De qué puedo desconfiar? Si yo soy de Dios y Dios está en todas partes y Él es mi Padre. Esto para que nosotros depositemos toda nuestra confianza en Él. El pueblo hebreo es un pueblo que contempla a Dios. Un hebreo no le molesta quedarse un día pensando en Dios, reflexionando sobre Dios
inquietándose sobre Dios y trayendo a su vida el amor a Dios. Por eso, cuando nosotros vemos en la Virgen María ese atributo de moverse en los tiempos de Dios, nos está mostrando que uno, en vez de decirle a Dios, Señor, yo te pido esto, Señor, ayúdame en aquello, yo puedo más bien, desde mi espiritualidad, aprender a tomarle nota a Dios. ¿Qué me dice Dios a mí? El segundo gran atributo de la Virgen María es la humildad recreada en el servicio. Eso para nosotros es muy importante. Una persona orgullosa no tiene tiempo para Dios, tiene tiempo para sí mismo. En cambio, la persona humilde que se mueve en el amor a Dios es una persona que está siempre sirviendo. Por eso la mujer, María, es la que sirve a la obra de Dios desde su condición humana. María no pide superpoderes para poder acceder a Dios. Lo que hace la Virgen María es, aquí estoy, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. María, en su humildad, reconocía que ella no era un ser superdotado por encima de los demás. Era condición humana, humilde, llena de servicio, y Dios, al tocarla, recoge esa plenitud de amor de María y lo pone al servicio de la humanidad. Para nosotros, cuando uno es humilde y cuando uno tiene la capacidad del servicio, Dios nos agenda a todos. Y estoy convencido que si yo le preguntara a Irma, o le preguntara a Jesús, o le preguntara a Nora, o a Jairo, o a Ruth, si yo le preguntara a cada uno de ustedes qué le pidió Dios hacer el día de ayer en concreto, tenga la certeza que cada uno va a decir cosas diferentes. ¿Por qué? Porque esa es la obra de Dios. Dios está en cada uno de nosotros. No olviden lo que dice Jesús: el reino de los cielos está en lo profundo del corazón de cada persona. Si yo estoy conectado con Dios, esa es una conexión gratuita. Y esa conexión son las 24 horas. ¿Yo a qué le tengo miedo? ¿Por qué dudo? Sabiendo que todo esto es de Dios. Absolutamente todo es de Dios. Y lo entendió la Virgen María. El tercer atributo de la Santísima Virgen María, que para nosotros es crucial, es que su vida es oración. Los benedictinos dicen, ora et labora, que mi trabajo sea oración. La Virgen María va mucho más allá. Y la Virgen María lo que está mostrando es que toda su vida, todo su ser es oración. El hombre es una vela encendida que camina por el mundo, cuya llama siempre va dirigida a Dios. Entonces, si yo tengo claro que mi vida es un resplandor de fe, que mi vida es una caldera de luz, que mi vida es una fuerza interior de Dios, entonces donde yo llegue, llevo siempre un algo nuevo, que donde entren, lleven paz. Y si allí hay gente de paz, la paz habitará en el hogar. Si una persona es consecuente con lo que Dios nos está mostrando y lo que Dios nos regala, entonces toda mi vida ha de ser oración. Pero ojo, nos lo dice el Papa Francisco. Cuando yo entiendo que mi vida es oración, yo no tengo que poner una mirada de estampita. Yo no tengo que preocuparme por ser un superhéroe. Yo simplemente lo que tengo que hacer es caminar hacia el bien, buscar Mateo 5:1 y siguientes, ser bienaventurado,
y todo lo que yo realice para la gloria de Dios. Ese es un atributo de la Virgen María. Su vida de oración siempre está dirigida a Dios, para nosotros enseñanza. Pero también hay algo que es crucial en la Virgen María. Su presencia siempre es esperanza. Ahí es donde debemos nosotros espiritualmente concentrarnos. Uno no puede, donde llegue, generar dolores de cabeza o tensiones. Lo que yo tengo que hacer es llevar a la realidad del otro completa esperanza. Y cuando uno es capaz de llevar esperanza, uno es capaz de llevar a que el otro entienda que la vida sigue, que la vida continúa, que esto dura 15 minutos, hay que aprovecharlo al máximo. Por eso, mis queridos integrantes pensantes que tienen la responsabilidad de las comunidades eclesiales de base, ustedes deben entender que, como la Virgen María, todo lo suyo es un instrumento de Dios para bien de la humanidad y para gloria de Dios. Pero entramos ya, aquí lo tengo a mi espalda, a San José. Y lo más valioso de San José es que el Papa nos pide que este año tenga dos grandes momentos, que son uno solo. Y si lo miramos desde la familia de Nazaret, lo podemos aprovechar al máximo. El primer momento es que nosotros tenemos una tarea, y la tarea nuestra está en entender la realidad de la familia. Por eso el Papa para este año nos está pidiendo que la familia sea ese centro de atención, de orientación, de apoyo, de cuidado de cada uno de nosotros. Tenemos que mirar hacia la familia. Pero también nos pide la figura de San José, una figura que se ha escrito, sí, no como con la Virgen María. Se habla de este gran patriarca, sí, pero no como la realidad de muchos santos. Se habla de San José en la iglesia, sí, pero fíjense cómo el Papa ha venido con su pontificado llevándonos en una forma sencilla y pedagógica a que reconozcamos el rol, la vida, la figura de San José, no solo en la historia de salvación, sino también en nuestra propia vida. Recuerden, recién comenzado su pontificado, que nos pidió en la plegaria eucarística hablar de la Santísima Virgen María y su esposo San José. Ahora nos regala este año para que en este patriarca nosotros tengamos la capacidad de entender esa realidad del hogar de Nazaret, Jesús, María y José. Pero en José también yo quisiera rescatarles en este primer punto de la espiritualidad 4 referentes que para mí son muy importantes. José es un hombre de escucha, primer atributo de San José. La escucha de San José la vemos cómo Dios se va sirviendo de él. José no sabía que Dios lo tenía en cuenta cuando le pone esa doncella en el camino, María, para el esposalicio. Pero José, a Dios gracias, pudo encontrar de parte de Dios una respuesta a su necesidad, tener su esposa. Y nada más y nada menos, Dios, escuchando ese ruego de José, le da una respuesta silenciosa, como la sabe dar Dios con la presencia de la Virgen María. Por eso José le doy ese atributo de la escucha, porque tiene un atributo que es muy bello y es muy novedoso y hasta misterioso. Y Dios le hablaba en sueños y José acataba todo lo que venía de Dios.
y en sueños se le dijo, no temas recibir a María, tu mujer, como tu esposa, y la recibió. En sueños se le dijo, ve a Egipto, que Herodes busca al niño para matarlo, y la huida a Egipto. Regresa a Jerusalén, Herodes ha muerto, y regresa. Entonces, José tiene una gran virtud, escucha a Dios. Y eso se logra cuando uno tiene, como María, la humildad en el servicio. Un segundo atributo de San José es la presencia. Interesante que José tiene dos grandes referentes. La casa. No temas recibir a María, tu mujer, en tu casa. José tenía ese gran referente de presencia y yendo a presentar al niño al templo, pensó que estaba con María, María pensó que estaba con José y estaban cumpliendo ese rol del templo. Cumplían el rol del censo, cumplían el rol de la casa de Nazaret. Es decir, José sabía muy bien que su casa era la casa de Dios. Y cuando Dios toca a José, siempre lo toca en su casa. La casa encomendada a Dios. La casa referente de Dios. La casa para la gloria de Dios. Recibe a María, protege a María. Allí crece el niño en tamaño, en gracia y en sabiduría. Es decir, la casa de José es bendición, es el hombre de la casa. Un tercer atributo que tiene San José es la obra del sacrificio. Fíjense cómo José en su sacrificio es silencioso y presentan al niño, Simeón y Ana, dicen a María, una espada atravesará el costado. Y ahí está José. Y José no hace ningún reproche. José no pide ningún protagonismo. José recoge desde su sacrificio y desde su entrega simple y llanamente la acción de Dios. A José, esa acción de Dios nacerá y le pondrás por nombre Jesús. Lo llevó a un profundo estado contemplativo. José desde el sacrificio contempla. Ese es el tercer atributo que no podemos perder de vista. Desde su sacrificio, él contempla. Entonces, Dios le pide grandes cosas y ahí está José. Dios le pide a José obediencia y ahí está José. Y no duda, ni siquiera un asomo como Zacarías. Y no duda, ni siquiera preguntarle al ángel, ¿y quién eres tú? Nada. Todo lo que le van diciendo, este hombre lo lleva. Por eso en el cuarto punto de la joseología, es decir, el estudio sobre la vida de José, hay un cuarto atributo que para nosotros es claro y es el hombre que deja manejar los tiempos de Dios. José deja que los tiempos de Dios operen por el bien de la humanidad. José no pide nada a cambio. Y lo llamamos el patrono de la buena muerte porque cuando José duerme ante el mundo está ante la presencia de Jesús y de María. ¡Qué obra tan bella! Y les digo algo como para la reflexión final en este primer punto. Dense cuenta que José, como tal, muere. Jesús lo deja morir. Resucitó a la hija de Jairo. Resucitó al hijo de la viuda. Resucitó a Lázaro. Y muere su padre y lo deja morir. Hubiese sido el primer milagro si Jesús lo hubiera hecho, la resurrección de José. Pero el primer milagro fue las bodas de Caná. Ahora entienden esa concatenación de por qué el Papa lleva pedagógicamente
familia y lleva esa figura de José. Y de las cosas bellas, se pregunta uno por qué Jesús no resucita a José. La respuesta es muy sencilla. Él sabía lo del reino de los cielos, mejor que nadie. Venía de allí. Él sabía lo que se necesitaba para poder llegar al reino de los cielos y lo tenía ante sus ojos, su padre José. Si lo hubiese traído a este mundo en aras de que acompañara a María o lo acompañara a él, hubiese sido un acto egoísta. Y lo deja descansar con algo muy concreto, porque José, él era consciente que ya era merecedor del reino de los cielos. Uno mira siempre la figura de San José y encuentra en esta figura de José que providencialmente no sé de dónde sale esa lucecita que le está llegando. Pero uno mira esa figura de José y uno entiende algo que para mí es totalmente maravilloso. Era un hombre sencillo y trabajador. Era un hombre que lo hacía todo con amor. Era ese carpintero que tenía desde su ser una gran empresa, aportar a la historia de la salvación. Primer punto, la espiritualidad del hombre es una continua búsqueda de Dios. Y en ese buscar a Dios, mi vida es humildad, servicio, amor, entrega, contemplación, sacrificio y confianza plena en Él. ¿Para qué? Para poder dormir o descansar en la obra de Dios. Nosotros trabajamos la vida para, como San José, descansar en Dios. Y por eso hay que tenerlo bien claro. Cierro el punto de la espiritualidad. Celebramos la Virgen de la Candelaria, patrona de nuestra ciudad, para que tomemos ese referente de José y de María como una escuela para nuestra espiritualidad. Ahora sí, segundo punto. Cuando nosotros integramos las comunidades eclesiales de base, necesitamos darle a eso un título: el anuncio del Evangelio para la esperanza de los pueblos. Una comunidad eclesial de base es puro anuncio del Evangelio, para que nosotros llevemos al otro esperanza. Una pequeña comunidad debe siempre anunciar el Evangelio. Y el cuidado que nosotros debemos tener de esa realidad es que pueda llevar esperanza a toda nuestra gente. Si yo soy consciente de que el Evangelio que yo tengo debe dar esperanza, todo lo que yo haga debe tener vida. Por eso yo no me puedo desanimar. Por eso yo no puedo pensar que ya esto no se justifica. Por eso yo no puedo pensar que esto no vale la pena. Dios se sirve de ti, se sirve de mí. Se sirve de nuestro accionar diario. Cada uno hace cosas distintas. ¿Qué tal que nosotros tuviéramos que hacerlo todo igual? ¿Qué tal que nosotros lo tuviéramos que hacer todo tan perfecto como esa persona que yo idealizo o que yo exalto? No. En los 12 apóstoles habían unos de entrada y de salida, pero habían otros más recatados y estaban ahí, pero acompañando la obra, y todos anunciando el Evangelio. Entonces las comunidades eclesiales de base no necesitan lumbrera. Nosotros no necesitamos doctores. Nosotros no necesitamos magíster. Nosotros necesitamos pueblo de Dios. El Dios nuestro está en todas partes y Él es el que hace esta obra, pero se sirve de tus silencios, se sirve de tus sacrificios, se sirve de tus pausas, se sirve de tus protagonismos, se sirve de tus oraciones, se sirve de tus contemplaciones. Miren, para nosotros, la vida de José y María
es la dinámica de quienes tenemos a cargo las pequeñas comunidades de base. Entonces, nuestras pequeñas comunidades necesitan todos los días del ejemplo de José y de María. Por eso no se aflija si usted es docto o si usted habla 5 idiomas o si usted solamente habla paisa, no se aflija por nada. Simplemente entienda que con su sola presencia Dios se encarga del resto. Primer punto, una comunidad eclesial de base anuncia el evangelio para dar esperanza. Entonces ahí ya con este segundo enunciado usted tiene una tarea, anunciar el evangelio. Sí. Tercer punto, toda comunidad eclesial de base se articula en la oración. Ojo con eso, mi querida familia. Que nunca empiece una reunión sin la oración. Que nunca termine una reunión sin la oración. Que en el caminar de nuestras reuniones nunca dejemos de apuntar a la oración. La vida de María era oración. La vida de una pequeña comunidad es pura oración. Y eso es importante. Por eso uno invoca Espíritu Santo. Y por eso lo que vamos haciendo desde el mismo encuentro es oración. Desde un ágape es oración. Desde la lectura de las Sagradas Escrituras es oración. Del compartir diario es oración. Lo bello de una comunidad eclesial de base es que toda su dinámica es pura oración. El solo hecho que nos sentemos teniendo a Dios en el centro ya es un monumento a la oración. Y eso obviamente hay que vivirlo con confianza y con serenidad. El cuarto punto, nosotros en la comunidad eclesial de base debemos bendecir, es bendición, pero esa bendición hay que llevarla al hogar, hay que llevarla a la familia de todos y cada uno de nosotros. Les repito lo que les decía hace 1 año y medio. La palabra que más nos duele a todos nosotros sin excepción es cuando nos sacan en cara que nosotros somos luz en la calle y oscuridad en la casa. A todos nos lo dicen, a todos, a ustedes y a mí. Pero uno pensaría que es un reproche. Y créanme que al que nos lo han dicho es un elogio. Ahora, si alguno de los que estamos aquí todos, alguno en su casa no le han dicho nada que le recrimine que somos más de afuera que de adentro, sacúdase, tóquese, porque usted está instalado en esta obra evangelizadora. Todos los que tenemos que ver con el evangelio nos llaman la atención, porque somos luz en la calle y oscuridad en la casa. Y la gran verdad es que eso somos. Nosotros tenemos que ser bendición para todas las familias. Y una comunidad eclesial de base debe dar elementos suficientes para una sana convivencia familiar. Nosotros tenemos que ser la escuela de la convivencia del hogar. Nosotros tenemos que ser esos promotores de un buen evangelio para que sepan convivir en familia. Nosotros somos esos bomberos que a través del evangelio apagamos los incendios en muchos hogares. Nosotros somos el termómetro que gracias al evangelio podemos llevar a que se mida la temperatura de una familia para poderlos llevar a un clima sano, natural, que les permita vivir como deben vivir en familia. Nosotros somos un pararrayos. Y el pararrayos de la familia es que desde la escucha nosotros ayudamos a hacer catarsis, a hacer terapia donde haya tensión. Nosotros, todos sin excepción, somos reclinatorios, porque nosotros desde el evangelio le permitimos al otro ser humilde, ponerse de rodillas y mirar hacia Dios
por el bien de la familia. Nosotros todos, sin excepción, somos un confesionario, porque cuando la gente se nos asincera y nos abre el corazón, nos están pidiendo de una forma u otra que los llenemos de amor, les demos gracia, les demos confianza, les demos ánimos y la fuerza para sacar adelante su hogar y su familia. Una comunidad eclesial de base no se desconecta de la familia. Una comunidad eclesial de base se mueve como familia. Y siendo nosotros una familia y teniendo pequeñas familias, tenemos una gran responsabilidad: ayudarle a nuestras familias. Por eso, el quinto punto, nosotros necesitamos, como comunidad eclesial de base, socializar como equipo aquello que nos desborda. Somos un grupo, perdónenme la palabra que voy a decir, interdisciplinar. Y digo perdónenme la palabra porque es un concepto muy administrativo para decirles que una comunidad eclesial de base no es algo suelto, algo que juega con la intuición, algo que se mueve con la espontaneidad o la accidentalidad. No, señores. Somos un grupo interdisciplinar. Y cuando veamos algo irregular, escríbanlo. Y cuando tengamos la oportunidad de dialogarlo, pongámoslo en común. Y poniéndolo todo en común, vamos primero a leer qué necesidades tienen nuestras pequeñas comunidades. Segundo, en todo el material que nosotros hacemos, qué material necesitamos para apuntarle a esas realidades. Tercero, la actualización de las comunidades eclesiales de base a la luz del Evangelio nos la da el día a día. Nosotros, cuando socializamos lo que estamos viviendo, estamos acompañando nuestras pequeñas comunidades y, proféticamente hablando, estamos preparando ese futuro de nuestras pequeñas comunidades. Y es ahí donde de corazón se los digo y se los planteo. Hombre, qué maravilla poder nosotros entender que somos responsables de nuestras pequeñas comunidades, todos, sin excepción. Sexto punto. Nosotros debemos tener memoria. Una pequeña comunidad debe tener memoria. Y la memoria nos lleva a analizar el conjunto. ¿Cuándo han funcionado bien nuestras pequeñas comunidades? Memoria. Y eso lo tenemos que poner en común. ¿Cuándo nuestras pequeñas comunidades han venido de más a menos? Memoria. ¿Cuándo nosotros hemos hecho de las pequeñas comunidades un servicio concreto a la iglesia diocesana? Memoria. ¿Por qué nacieron las pequeñas comunidades? Memoria. ¿Para qué nacieron las pequeñas comunidades? Memoria. ¿Por qué yo tengo hoy la responsabilidad con las pequeñas comunidades de renovar la iglesia? Memoria. Cuando yo tengo memoria, tengo contexto. Cuando yo tengo contexto, tengo mi razón de ser. Las pequeñas comunidades son iglesia. Y una pequeña comunidad tiene que estar unida a nuestra arquidiócesis de Medellín para que en la unidad responda a su misión. Iglesia, sé lo que eres. Y lo más maravilloso, y es el séptimo punto que se desprende de este sexto, es que nosotros estamos en una empresa divina. Y es una iglesia con I mayúscula. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay una ignorancia a nivel mundial
Cuando uno abre unas páginas de noticieros y dicen, tal persona demandó a la iglesia, a Dios nadie lo demanda. Eso es pura ignorancia. Porque es que la iglesia es divina, esto no es humano. Si esto fuera humano, ya se hubiese acabado, familia. Esto lo está llevando Dios, con nuestras imperfecciones, pero esto es de Dios. Entonces, cuando yo hago parte de una empresa divina, yo estoy entendiendo, y esto se los voy a decir en el último minuto que me queda, esto se los digo cuando yo trabajo en una pequeña comunidad, cuando yo sirvo a mi pequeña comunidad, cuando soy profeta en mi pequeña comunidad, cuando como María soy un humilde esclavo en esa pequeña comunidad, cuando como San José soy contemplativo en esa pequeña comunidad, yo estoy trabajando no solo por la historia de la salvación, sino también por mi propia salvación. Conclusión, no me desligue lo que usted hace, por pequeño que sea, de su proyecto de salvación, de su proyecto de salvación, porque vamos por un cielo nuevo y una tierra nueva. Y si yo trabajo mi proyecto de salvación y hoy tengo mi pequeña comunidad, hago parte de una pequeña comunidad, integro las comunidades eclesiales de base, no están lejos del reino, porque todo lo que estamos haciendo es pura historia de salvación, mi proyecto de salvación. Y esto hay que tomarlo en serio. Muchas gracias a todos. Ahora sí, si alguno quiere hacer una pregunta, puede hacerlo. Lo bueno es que yo cuento hasta 3 y si a las 3 no me hacen preguntas, digo, bueno, que tengan muy buen día y sigamos con nuestro trabajo. Señor. Sí, Isabel. Buenos días. Buenos días. Yo le hago una pregunta. ¿Las comunidades eclesiales de base pueden ser consideradas también como misioneras dentro del proceso de la iglesia o no? Isabel Cristina, cuando apareció la quinta conferencia general del episcopado latinoamericano aparecida, los obispos se hicieron una pregunta: ¿cómo renovar las parroquias? Y cómo renovar este continente latinoamericano. Todos apuntaron hacia 3 cosas muy concretas. Uno, para uno renovar la iglesia necesitaba las pequeñas comunidades, volver al texto de Hechos de los Apóstoles. Lo segundo, debíamos de tener la lección divina. Y lo tercero fue el numeral 278, el encuentro con Cristo, la conversión, el discipulado, la comunión y la misión. Toda pequeña comunidad es misionera. Es más, si una pequeña comunidad no fuera misionera, algo estaría fallando. Para nosotros poder renovar la iglesia, necesitamos tomar conciencia de nuestro ser de cristiano y de nuestro ser de discípulos misioneros. Todos nosotros somos discípulos porque hemos sido llamados por Dios. Y cuando Dios llama, Dios toca, Dios inquieta. Y por eso nos hace misioneros. Lo más maravilloso de todo esto es que en el momento en que yo me siento llamado por Dios, de inmediato también me voy a sentir enviado por Él. Toda pequeña comunidad es misionera, debe ser misionera, entendiendo como misión el anuncio de ese bello querigma. Cristo murió, Cristo resucitó, volverá de nuevo. Cuando yo hablo de ese volverá de nuevo, todo lo que hizo Jesús sigue vigente, ya no para su primera venida, aconteció, sino para su segunda venida.
Por eso es el primer querigma de Jesús: conviértanse, el reino de los cielos está cerca, sigue vigente, y toda su doctrina. Como misioneros, nos toca hacer el trabajo de los discípulos. Vayan y anuncien la buena noticia. Y nos toca ir y anunciar siempre la buena noticia. Gracias, monseñor. A ti, Isabel Cristina. Monseñor, usted en la exposición que nos hizo nos hablaba de los 4 atributos de la Virgen. El primero, la mujer que camina en los tiempos de Dios. Segundo, la humildad recreada en el servicio. Tercera, su vida oración. ¿Podríamos decir entonces la cuarta, que no la enumeró, podría ser la presencia siempre de ella, esa esperanza? Precisamente esa es la cuarta, porque la Virgen María daba siempre, con su servicio, daba esperanza. Esa es la misión de nosotros, porque la Virgen María nunca se agotó en ella misma. Al contrario, lo que ella siempre daba era esa esperanza. Llegó ante Isabel y le dio esperanza. ¿De cuándo aquí que la madre del Señor me visita? En las bodas de Caná no tienen vino, pero el momento donde más esperanza da la Virgen María es al pie de la cruz. No habla, pero está ahí. Y ese estar ahí a su hijo lo llena de esa compañía de Dios, de esa esperanza puesta en Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. María se convierte en esa presencia amorosa y silenciosa de Dios ante la realidad de su hijo. Y lo que hizo con el hijo, lo hace siempre con todos nosotros. Gracias, Irma Isabel. Gracias a usted, monseñor. Dios me lo bendiga. Muy bien, Ignacio. Entonces continuemos con nuestro trabajo. A todos, Dios los bendiga. Voy ya a asumir aquí otras tareas. No olviden orar por mí. No olviden orar.